Vamos a realizar en esta ocasión un programa sobre lo que se ha llamado aquí en la Cámara de Diputados la Agenda Bilateral México-Estados Unidos. No es necesario insistir en la complejidad y la intensidad de las relaciones históricas y presentes de México y este poderoso país que tenemos en el norte, y que por desgracia lo vamos a seguir teniendo mientras la geografía del planeta Tierra no se modifique y no se separe en el continente, y aún así la seguiríamos teniendo. Algunos dicen que para desgracia, otros que por fortuna, y algunos siempre creímos que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como dijo alguna vez Sebastián Lerdo de Tejada. Entre México y Estados Unidos hay una gran cantidad de mecanismos de cooperación y de relación. Le menciono algunos rápidamente: el diálogo económico de alto nivel, el foro bilateral sobre educación superior, la iniciativa Mérida, todos los programas de cooperación en materia de seguridad, los arreglos aduaneros y el manifiesto único de carga ferroviaria, las becas, los viajes, el turismo, la influencia de la música, la influencia del cine. Todo eso forma parte de algo absolutamente irrompible, indisoluble, pero todo lo que yo le pueda decir a usted hoy se estrella contra una sola palabra, que es la palabra Trump. T-R-U-M-P. Trump, el nombre del villano, el nombre del odio y el nombre de la polémica más fuerte que hemos tenido aquí en México en relación con una visita de un extranjero, con las consecuencias que usted sabe y que no tengo yo que repetirle, pero para analizar toda la circunstancia compleja de las relaciones entre México y Estados Unidos, hoy estarán desde el Congreso, en esta su emisión, los diputados Víctor Manuel Giorjana Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Agustín Basabe Benítez, quien fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado del Movimiento Ciudadano José Clemente Castañeda y también Virgilio Caballero de Morena, y el señor diputado Gonzalo Guízar Valladares del Partido Encuentro Social. Si usted cree que ya oyó todo en cuanto a quejas, diatribas, defensas, análisis, puntos de vista, recomendaciones, lamentos y cualquier otra cosa que se le parezca, yo le garantizo que en este programa va usted a escuchar cosas nuevas. Acompáñeme. Bien, pues como le había yo comentado, vamos a hablar un poco acerca de esta agenda bilateral México-Estados Unidos en un momento particularmente interesante de las relaciones. Y pues yo quisiera dejar esto a quien pide comenzar, porque el asunto está calientito. ¿Con quién empezamos, diputado? Yo me lo echo, Pero échale usted. A ver. Usted que viene embalado y que vive en el norte. No se puede hablar de la relación bilateral México-Estados Unidos hoy por hoy sin hablar centralmente del episodio de la visita de Donald Trump a México. Yo supongo, creo que todos lo suponemos, que la razón por la cual el presidente de México invitó al candidato republicano a México es porque les preocupaba a él y a sus asesores que Trump gane las elecciones, que él pueda ganar las elecciones y en ese caso de ganar, que se afecte al país, y pensaron, con una idea peregrina a mi juicio, que invitándolo y sentándose el presidente a hablar con él, podía convencerlo de la importancia del Tratado de Libre Comercio,
de la migración, de no ser tan duro en sus acciones, uno piensa que esa es la razón. Pero si esa es la causa de la invitación, fue un error monumental. No debió haberse invitado ni a Trump ni a Hillary Clinton. Se debió haber esperado a que transcurrieran las elecciones y hubiera un presidente electo, sea quien fuere, y entonces sí sentarse a hablar con él. Lo cual no obsta para que haya comunicación y haya diálogo con las campañas y con los propios candidatos allá en Estados Unidos. Pero traer a este señor que se ha cansado de insultar y amenazar a los mexicanos a nuestro país, meterlo a Los Pinos para que se adueñara prácticamente del escenario, tomara en sus manos la conferencia de prensa y prácticamente le diera la palabra al presidente, que era el anfitrión, pues fue un error en términos racionales gravísimo, y en términos emotivos para los mexicanos fue una humillación. Fue una humillación ver a este señor que nos ha ofendido hasta la saciedad, ser transportado en un helicóptero de la Fuerza Aérea, llegar a adueñarse de Los Pinos, hablar, este tipejo, hablar con el escudo nacional atrás de él, ¿no? Como si él fuera ya presidente de los Estados Unidos, dársele ese trato que se le dio. Lo único que generó esto es una situación de perder para México, particularmente para el presidente Peña Nieto. Si llegara a ganar Trump, el mundo entero le va a reclamar al presidente Peña Nieto que él relanzó su campaña, porque lo recibió en los momentos en que estaba en picada. A la baja. Y desde luego esta tesis de que se le puede convencer para que nos trate mejor, pues es una tontería. Ese señor no reacciona con base en convencimientos ni en lógicas racionales, es un populista, es un demagogo, que no va a pensar si me invitaron y me dijeron y me explicaron lo del TLC, entonces yo voy a ser muy cuidadoso con él. Él va a actuar de acuerdo a su lógica imperialista. Ahora, nada más la segunda, y si llegara a ganar Hillary Clinton, pues no le va a perdonar que le haya dado aire, oxígeno a este señor. Claro, lo que yo iba a comentar ahora, que estaba hablando el señor diputado Basabe, es que no queda muy claro qué será más nocivo para el futuro de las relaciones bilaterales, si la entrevista que se dio o la entrevista que no se va a dar. Me refiero a la negativa absoluta de la señora Clinton, expresada en un coraje contenido a lo largo de sus varias respuestas segmentadas, que terminó diciendo: yo no tengo nada que ir a hacer a México, estoy ocupada aquí en otras cosas y no voy. No sé, cualquiera de ustedes. Es que no se puede desprender una cosa de otra. ¿Cómo lo analice? ¿Qué será peor? ¿Cuál de las dos cosas tendrá peor efecto? Fíjate, o peor consecuencia, pues. En medio de todas las especulaciones que se han hecho en todos los medios de comunicación sobre las razones por las cuales lo invitó Peña a Trump, sigue siendo un misterio. No nos ha dicho él claramente nada. Para mí es claramente una intromisión en el proceso electoral norteamericano a favor de Trump. Es decir, Peña Nieto invitó a Trump para votar por él. ¿O qué pretendía? ¿Que podría invitarlo y que no se desprendieran consecuencias positivas para la candidatura de Trump en Estados Unidos, tal como exactamente ocurrió? Lo invitó porque quiere que Trump gane. Esa es la razón que yo me doy. Y no lo separo de lo de Hillary Clinton. Pero es la señora Clinton, ¿no? por supuesto, le da una bofetada más a Peña Nieto al decir: yo no voy. ¿A qué voy? Si además tardó también varias semanas en decir que no, porque estaba esperando que la iniciativa verdadera, la de traer a Trump a México por parte de Peña, diera resultado el que dio. Me parece que México está en una situación muy difícil, muy, muy difícil. Y no digamos ya Peña Nieto, México, frente a los Estados Unidos. El debilitamiento que esto le agrega a lo que ya venimos llevando de desventaja frente a la relación con Estados Unidos
es histórico. Verdaderamente nos pone en una situación de terrible desigualdad frente al poder norteamericano. Hay algo ahí de lo que dice el diputado Virgilio que a mí me llama mucho la atención y que dice, bueno, este es el debilitamiento de una posición de por sí débil, históricamente débil, porque los mexicanos siempre hemos tenido una relación, yo no voy a decir subordinada, pero sí contaminada por la potencia imperial de la economía y del poder político más impresionante, por lo menos de la parte occidental del mundo. Y entonces, ¿qué consecuencias va a tener, gane quien gane, si va a ganar, como muchos suponen, la señora Clinton? Esto echará ahí un poco de rencor al asunto ya de por sí feo entre los dos países, porque yo digo, recuerdo que alguna vez Octavio Paz dijo que la frontera entre México y Estados Unidos no es una línea, es una cicatriz. Y ahora parece que alguien le echó limón a esa cicatriz o ácido a esa cicatriz, y entonces esto yo no sé qué efectos puede tener. Adelante. A mí me parece que el episodio que estamos viviendo, por supuesto, da para magnificar la situación que hemos vivido y, en todo caso, extrapolar algunos resultados. La relación de México con Estados Unidos me parece que es lo suficientemente sólida y que se ha venido orquestando, que se ha venido empatando y que se ha venido asimilando a partir de los gobiernos, de las sociedades, de las economías e incluso a través de las propias instituciones de educación superior. Diputado, antes de que continúe usted, permítame hacer una pausa porque traemos un poco los cortes en automático. Regresamos en un momento y usted me va a hacer el favor de continuar con lo que nos estaba diciendo. Discúlpeme la interrupción. No se preocupe. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Perdón, regreso después de esta pequeña pausa que era necesaria. Saludo al diputado que se incorpora recientemente a esta mesa, que no estuvo en el primer bloque. Muchas gracias, diputado. Y por favor, prosiga usted con lo que nos estaba diciendo. Yo simplemente puntualizo que las relaciones de México con los Estados Unidos van más allá y tienen que ser analizadas en un campo mayor de lo que sucedió recientemente. Por supuesto, no comparto para nada las expresiones del candidato Trump, no comparto sus amenazas, sus denostaciones, sus injurias hacia los mexicanos, hacia el pueblo de México, su política migratoria de querer expulsar sobre todo a mexicanos, en donde ha hecho puntual referencia, y mucho menos la construcción del famoso muro y que se ha pagado por los mexicanos. Me parece entonces que este será sin duda uno de los capítulos de los encuentros de los candidatos con los presidentes de México. Hay que recordar que Felipe Calderón también se reunió con McCain y que incluso en otras ocasiones se han buscado los acercamientos entre equipos justamente para hacerle ver a los candidatos cuál es la postura, cuál es la posición del pueblo de México con respecto a estos planteamientos que, insisto, lastiman
y no solamente a los mexicanos de aquí, sino a los mexicanos de allá. Y más allá de lo que sucede aquí, yo creo que tendríamos que pensar en un proceso de recomposición de las relaciones y de dignificación de la imagen de los mexicanos allá, en el extranjero, porque si alguien va a pagar o está pagando las consecuencias de este discurso xenofóbico de parte de Trump, son nuestros connacionales, quienes se sienten hoy ya ofendidos inclusive por algunas expresiones locales, por algunos grupos raciales que vienen a señalar y a ofender su presencia en los Estados Unidos. Muchas gracias. Diputado Castañeda, por favor. Pues yo creo que este es uno de los episodios más ridículos y más lamentables que ha tenido la política exterior mexicana en la época moderna, que deja muy mal parado al gobierno federal y por supuesto a la parte diplomática y pone, la verdad, en ridículo al propio país. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque no se trata solamente de lo que aconteció con la visita de Trump, sino de la manera en que el gobierno federal y la Cancillería en particular ha venido delineando la relación bilateral en el tema fundamental de la campaña. Lo que vemos en la Cancillería y en el gobierno federal en términos generales es prácticamente una inacción frente a lo que ocurre en Estados Unidos, que es la propagación de un discurso de odio que encabeza Donald Trump con una serie de aliados y que termina afectando, por supuesto, a nuestros connacionales en Estados Unidos. Cuando uno ve una escena como la que se presentó con el presidente de la República, donde prácticamente le da trato de jefe de Estado al propio Donald Trump, yo lo que preguntaría es, ¿cuál es el mensaje para nuestros connacionales, para los 11 millones de mexicanos que viven allá y para los 30 millones que tienen alguna relación con parientes mexicanos o que tienen descendencia mexicana? Lo que les estamos tratando de decir, o lo que les trata de decir el presidente de la República, es que ese discurso de odio, esos insultos, esas injurias, pueden simplemente borrarse y que le vamos a abrir la puerta de los pinos para que venga aquí el señor a hacer eco de sus propios planteamientos xenófobos, insultantes, etcétera, etcétera. Me parece que hay un error terrible en términos de política exterior, que cuando menos, si es que ya se iba a invitar al señor Trump, debió haber cuidado tres aspectos fundamentales. Primero, debemos haber conocido con mucha anticipación cuál era la posición del gobierno federal frente al discurso de odio, porque no es un asunto de unas semanas, es un asunto que tiene varios meses y no hemos encontrado todavía, hasta antes de este episodio, la posición enérgica del gobierno federal y de la Cancillería sobre el tema. Segundo, exigirle al señor una disculpa pública antes de siquiera sentarse a platicar, que en términos diplomáticos por supuesto que procede. Y tercero, tener una reunión de carácter pública para que todos supiéramos lo que se dice en esa reunión, porque hoy resulta que el debate nacional entre los medios de comunicación es que cada uno de los asistentes a la reunión, entiendes, el presidente y el señor Trump, está dando su visión, su versión de los propios acontecimientos, y me parece que ninguno de los dos, lo digo con mucha responsabilidad, tiene credibilidad y no nos va a convencer de lo que se dijo ahí. Ahora, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, y es esto de la dudosa paternidad de las decisiones públicas, de las decisiones políticas. Y yo asocio un poco esto con el perfil de la embajada mexicana en Washington, que fue cediendo su lugar, retirando a los diplomáticos y metiendo a los financieros en los últimos 20 años. O sea, los embajadores en Estados Unidos tenían que ser embajadores económicos, no embajadores diplomáticos, no embajadores nacionales, sino embajadores de la parte financiera de la economía mexicana, fueran Petricholi, Oyoki, Silva Herzog, todos los expertos, Reyes Heroles, los expertos en economía. Con Reyes Heroles me pasó a mí un día una cosa. El embajador de México en los Estados Unidos, en una reunión que hubo con Clinton, simplemente un policía de la puerta del Waldorf Astoria, había una reunión de Naciones Unidas sobre narcotráfico, convocada por México, y entonces al embajador simplemente un policía le puso la mano en el pecho y le dijo, usted no pasa.
y no pasó. No pasó porque los diplomáticos mexicanos en Estados Unidos pues simplemente no cuentan. Al menos ese no contaba, ¿no? Yo creo que... Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Tenemos una Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo esto después de un consenso, se calcularon los efectos, o no, o por lo visto no se calculó absolutamente nada y las cosas se fueron manejando. Dicen algunos que por la influencia del secretario de Hacienda, que quería dar un mensaje, no sé qué cosa, a los mercados, a las calificadoras, algo que queda muy claro, porque no se da un mensaje de nada cuando se habla con un señor que todavía no es nadie, nadie en términos de que no tiene capacidad administrativa ni puede tomar decisiones en su país. Por supuesto que, sin duda que fue un acto desesperado, creo que deslegitimado, no se aprovechó la oportunidad, es un arrebato que perjudica la imagen internacional de México. Coincidimos plenamente los aquí sentados de que no aprovechó el presidente, no tanto la invitación, creo que el error está en tenerlo en su terreno y no aprovechar la firmeza de la defensa de la política mexicana con los connacionales, con la política exterior, no hacer valer, por ejemplo, la sólida relación que hay en términos comerciales. Más de 531 mil millones de dólares se generan en el comercio binacional. 35 millones de mexicanos, de los 55 hispanos. Es decir, esas cifras, esa relación sólida que hay en materia comercial no se hizo valer. Se dio la apariencia de una política exterior subordinada, mas no coordinada, que es lo que debe de ser. Considero que fue un error de táctica política, no se midió efectivamente. Las consecuencias son totalmente negativas. Consideramos que México, por supuesto que se va a levantar. Esperábamos una decisión histórica, los mexicanos. Creo que no se aprovechó y ahí está el error de Enrique Peña. No tanto la invitación. O sea, dos cosas quiero marcar para terminar. La invitación era una oportunidad y se convirtió en un problema. Y no se consolidó esa relación, esa importancia que hay. Por ejemplo, un dato. El 8% del PIB norteamericano lo generan los mexicanos radicados en Estados Unidos. Del PIB norteamericano. Es decir, hay una gran importancia. No es Trump es un demente, no tiene, o sea, quiere ganar por ocurrencias. Hay que organizar a los mexicanos, todas las fuerzas políticas coincidimos en eso, para poder evitar que gente como esa persona lleguen al poder norteamericano, porque sería un gobierno del caos, y al ser Estados Unidos un gobierno del caos, se convertiría en un mundo del caos, por la importancia. Permítame, diputado, tantito, porque tenemos el espacio apenas justo para anunciar la pausa. Reanudamos este análisis con la voz del señor diputado Basabe. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Nos iba usted sí, y quiero retomar algo. Y permítame, antes de esto que usted va a decir, que a lo mejor tiene relación con lo que va a plantearnos. Esto ya ocurrió y yo lo que quisiera saber es, dentro de instituciones como esta, como la Cámara de Diputados, como el Congreso mexicano, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Retomo, para empezar, lo que decías de la invasión de los financieros en el ámbito de la política exterior. Todo indica que el artífice de esta soberana estulticia que se cometió es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lo dicen todas las crónicas, los periodistas mejor informados, él mismo
lo admitió hasta cierto punto en un programa de televisión. Bueno, no me sorprende, porque pareciera que casi todas las decisiones en este país las toma el secretario de Hacienda, no solamente las del ámbito financiero, sino las del ámbito político, las que tienen que ver con política exterior y muchas otras. Pero no podemos soslayar esta torpeza mayúscula que cometió, si fue él, el secretario de Hacienda y desde luego el presidente al aceptarlo. Se quiere comunicar con el candidato Trump, que es perfectamente válido, pues se le pueden mandar mensajes, se mandan emisarios, se reúnen con sus personas más cercanas, con sus coordinadores de campaña, se le entregan incluso a él mensajes directamente, allá en Estados Unidos. De partido a partido. Claro, invitarlo fue una verdadera estupidez, primero. Ahora, ya cometiste esa estupidez, ya lo invitaste, entonces no hay más que dos opciones. O el señor se disculpa, que es algo que tú debiste haber trabajado antes, que debiste haber hablado y negociado con él y con su gente allá. A ver, ¿vas a ofrecer una disculpa cuando vayas a México o no la vas a ofrecer? No, no la voy a ofrecer, entonces, perdón, pero si no, pospongamos nuestro encuentro. No, pero no se hizo eso, ya está aquí el señor. No ofrece ninguna disculpa, no ofrece ninguna disculpa a esa cantidad de improperios, de injurias que ha lanzado contra los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos aquí. ¿Qué debes hacer tú como presidente de la República? Encararlo. Esa idea de que había dos opciones, o insultarlo o dialogar con él, es absurda, es absurda. Hay un punto intermedio. Hay un punto intermedio en donde tú, con toda diplomacia, pero con toda firmeza, le dices al señor, si no se quiso disculpar, señor, usted ha ofendido a los mexicanos. Usted nos ha insultado. Usted está hablando de construir. Trump logró poner en la agenda el muro como un hecho consumado, fait accompli. Y el presidente nada más empezó a decir que no le iba a pagar, pero ya aceptando la existencia del muro. Lo que vimos fue un presidente de la República empequeñecido, arrinconado, humillado por este tirano en potencia, ¿no? Por este demagogo que se ha cansado de insultarnos. Y lo vemos ahí adueñado de la residencia oficial. Y el presidente no tuvo los arrestos para decirle, señor, usted nos ha injuriado, usted le ha faltado el respeto a los mexicanos, así como lo estoy diciendo, no necesita insultar. Usted ha dicho una serie de cosas que son absolutamente falsas sobre los mexicanos. Y usted ha hablado de un muro que nosotros no aceptamos, repudiamos. No, ¿quién lo va a pagar? La existencia misma del muro. Punto. Y ya habría salvado cara, ya estando ahí. Pero lo que hizo fue el peor de los mundos posibles. Primero, el error de invitarlo, ya traerlo aquí. Y segundo, dejarlo que dijera lo que quisiera y verse avasallado y no responderle en términos firmes. A ver, otra vez, esa cosa que o insulto o diálogo, no. No confundamos diplomacia con pusilanimidad. No confundamos respeto y una política de un jefe de Estado, de un hombre de Estado, con una actitud timorata. Son cosas muy diferentes. Un diplomático, y yo tuve el privilegio de serlo, puede hablar con firmeza y decir las cosas como son ante un interlocutor como este señor, atrabiliario, agresivo, ofensivo, sin violar ni una sola norma diplomática, ninguna sola de las reglas, escritas y no escritas de la diplomacia. Y desde luego, un jefe de Estado, con mucha mayor razón, tiene la obligación de defender a su pueblo, tiene la obligación de defender a su nación. Quedamos, después de ese vergonzoso episodio, los mexicanos, lo decía yo en mi artículo de ayer, parafraseando a Dostoyevsky, humillados y ofendidos. Bueno, pero el asunto es que la vida tiene la mala costumbre de seguir. Y hay que seguir con las cartas que ahora tienes en las manos. Y si está esta carta que quema, o esta carta que está podrida, o lo que sea, bueno, ¿cómo se va a desenvolver en el futuro la relación con los Estados Unidos bajo cualquiera de los supuestos? El supuesto
remoto, dicen algunos, de que Trump finalmente gane, o el supuesto más probable que gane la señora Clinton, cuya cara de berrinche y de enojo no es ocultable, así como sus mensajes tampoco son ocultables, y dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si andas con mi opositor, eres mi opositor, ¿no? Esa fue una manera muy diplomática, dicen ustedes, los que han vivido en las embajadas, de decirle a un señor, te pareces tanto a él que no puedes engañarme. No, así le dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué fraternizar con un señor con el que no tenemos fraternidad ninguna? Dice que para votar por la señora Clinton hay que hacerlo tapándose la nariz, porque son de la misma calaña. En un aspecto muy importante que quiero subrayar aquí, que es que los dos se han pronunciado por la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es llevar todavía a mayor profundidad la desigualdad que ese tratado representó para México y que representa para México. Fíjate, México es el país que probablemente tiene firmados tratados de libre comercio con más países en el mundo. Como Cerca de 50, como 60 más de tratados. 50. Y el 82% de nuestro comercio lo llevamos a cabo con un país, con Estados Unidos, en condiciones de profunda desventaja. Porque para poder llevar a cabo esa relación comercial, el Tratado de Libre Comercio implicó para México la desaparición de su propia cadena industrial. Desapareció. Para poder abastecer a las 200 grandes empresas que se enriquecen con el Tratado de Libre Comercio, México importa los insumos que ellas utilizan para exportarlos, en una actitud verdaderamente absurda desde cualquier punto de vista. Es decir, no es para enriquecer la fuerza de trabajo y la capacidad industrial de México, sino para fortalecer a los unos cuantos que salieron beneficiados con el Tratado de Libre Comercio. Ya no digamos la desaparición de la posibilidad de producir nuestros propios alimentos en el país. No los producimos, el campo está abandonado, ni el maíz que nos comemos es obra nuestra ya. La desventaja es profunda. La relación binacional está definida por esa desventaja y profundizada esa desventaja con la reforma energética. En un minuto más, con la reforma energética. La reforma energética representó y representa la entrega del territorio nacional a los Estados Unidos. El Congreso de la Unión hizo desaparecer del artículo 27 constitucional la palabra prioridad, que decía que nuestro territorio, sobre nuestro territorio, tiene prioridad la nación. Ya no tenemos prioridad sobre ella. Al día siguiente de que se aprobó la reforma energética, el responsable de las relaciones de hidrocarburos en Estados Unidos, un senador norteamericano, dijo: los recursos energéticos de México son prioridad para la seguridad nacional norteamericana. Es decir, la entrega de los recursos energéticos nos pone en el campo de la prioridad militar norteamericana. Lo dijo también el jefe del Comando Norte norteamericano, acabando de pasar la reforma energética, que lo esencial para los Estados Unidos es la seguridad de los recursos energéticos de México. Bueno, y Kissinger, la relación binacional va a peor. Kissinger dice que la finalidad es extender la seguridad energética hasta la Patagonia. La seguridad energética de ellos, ¿no? Obviamente. Lo dice en su libro de la diplomacia. A mí me gustaría hacer una consideración. Prácticamente todos los que estamos aquí hemos participado en campañas electorales y sabemos que las campañas electorales tienen cierto objetivo de ir denostando, de ir desgastando o de ir haciendo planteamientos que a veces parecen hasta explosivos en contra de quienes competimos. Quienes han sido gobierno y quienes han competido
muchas veces lo han hecho a través justamente de señalar los errores de los contrarios o especialmente de los defectos de sus contrincantes. Y cuando ya llegan a ser gobierno, actúan como hombres y mujeres con responsabilidad y en favor de los intereses del Estado. Es decir, una cuestión es la postura en campaña y otra cuestión es la postura como gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque si bien me parece que se ha desatado una tormenta que es innegable, pues al final del día, quien vaya a ser el presidente de los Estados Unidos o presidenta de los Estados Unidos tendrá que reconocer la interrelación de las naciones y tendrá entonces que trabajar de manera conjunta y colectiva para seguir generando estos lazos de entendimiento. Déjenme, les doy un ejemplo. Hoy en las relaciones bilaterales se está haciendo un ejercicio de diálogo que le llaman al más alto nivel, donde el presidente de los Estados Unidos se reúne periódicamente con el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Van por lo menos 3 ocasiones que dialogan con temas específicos que tienen que ver con el crecimiento de la economía en la región, con temas de la agenda internacional en donde han propuesto caminar juntos para tener una postura en común. Temas que favorecen inclusive la educación, temas que favorecen el incremento de la producción de energías limpias, temas que tienen que ver con la propia migración, temas que tienen que ver con con tratados comerciales, como inclusive con el famoso TPP. Obama es el que más ha expulsado mexicanos. En donde han venido construyendo y solidificando esta relación. A lo que voy es, al final del día, quien sea el ganador va a tener que ver a México en un contexto completamente distinto como lo está viendo hoy. Del México visto desde las campañas. Permítanme hacer una nueva pausa para darle paso al último segmento de esta emisión. Tendremos otros de 12 minutos, que pues divididos entre ustedes, yo ya no me meto, les permitirán expresar las conclusiones a las cuales hayan llegado después de este intercambio. Y yo a usted le pido que nos acompañe, porque aquí va usted a oír el gran final. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Estamos ya en el último tramo de esta conversación colectiva. Háganos usted el favor, diputado, y por favor tomemos en cuenta que tenemos 12 minutos divididos entre 5. No se acomoda porque yo siempre reprobé en aritmética, por eso me dediqué al periodismo. Entonces, por favor. Para ser muy breve, y a propósito del comentario que se hacía en el último comentario del bloque anterior, efectivamente una cosa es la campaña y otra cosa es la labor de gobierno. Yo en esto lo primero que preguntaría es, pues, ¿quién está en campaña? Entendemos que el señor Trump está en campaña, está tratando de ganar votos y además acostumbrado al desfiguro, pues no le cuesta absolutamente ningún trabajo seguir explorando alternativas para hacer su campaña. Por eso es que a mí me llama mucho la atención cómo el presidente de la República y el gobierno federal se presta a hacerle el juego a la campaña de Donald Trump y le abre de par en par las puertas de Los Pinos para que el señor venga aquí a seguir haciendo su campaña, no solamente con su conferencia de prensa, con el desprecio a los mexicanos, incluidos los medios de comunicación, sino además para irse
inmediatamente después a su mitin en Arizona para reafirmar su propuesta migratoria y su relación bilateral. Y para llevar allá la discusión, también a propósito del tema que se tocaba sobre la perspectiva financiera no diplomática de las relaciones exteriores de México, la absurda discusión de quién va a pagar el muro. Ya lo decía aquí Agustín. Sí. Es absurdo estar discutiendo quién va a pagar el muro. No, lo que deberíamos estar haciendo es justamente oponiéndonos a la construcción del muro, con independencia de quién lo pague, pero parece que están más ocupados en otras cosas. Me gustaría simplemente finalizar con esto. Hay dos cosas que ha hecho el Congreso mexicano y que no hay que pasar por alto. Primero, exigirle a la Cancillería una investigación seria sobre los crímenes de odio que se hicieron en Estados Unidos y que resulta fundamental. Y segundo, utilizar los instrumentos de la diplomacia internacional para frenar el discurso de odio. Ambos acuerdos aprobados por unanimidad en la Comisión Permanente y en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Respondo a tu pregunta, Rafael. Respondo a tu pregunta sobre qué hacia adelante. Sí, qué hacia adelante. ¿Qué se puede hacer ahora, después de este desfiguro y de este error catastrófico? Para mí no hay más que una salida, que es pedirle la renuncia al secretario de Hacienda. Implícitamente mandar el mensaje a Estados Unidos, sí, fue él el que hizo la propuesta, fue de él la idea, sí, yo soy el presidente y yo la acepté, pero él fue el de la idea y por eso lo hago a un lado y lo separo del gabinete y estoy reconociendo tácitamente que me equivoqué. Y el mensaje para Clinton, para Hillary Clinton es muy claro. Le acabé haciendo un acto de campaña a Trump, pero fue por culpa de este colaborador mío que ya no es, que ya no lo es, que ya no está ahí. Que ese es un costo altísimo para el presidente, sí, porque pues, es su alter ego, pero lo tiene que hacer si quiere más o menos recuperar algo de gobernabilidad. O sea, y de credibilidad. Lo que usted dice, diputado, es que hay que quitar el alter ego para conservar el ego. Exactamente. Bueno. Está muy bien. Aquí el tema consideramos que es, más allá de la renuncia, las circunstancias son las mismas, es decir, hay una sumisión en política exterior, fue el mensaje que se dio. Echarle la culpa al secretario de Hacienda, por supuesto que si él fue responsable tiene que pagar las consecuencias. Aquí lo que tenemos que ver es que todas las fuerzas políticas de México hagamos un frente efectivamente para que sepan quien gane, republicano o demócrata, que no vamos por ningún muro, que la discusión no es quién va a pagar el muro, la discusión es que no vamos y hacer valer elementos contundentes en términos comerciales que existen, hacer valer los intercambios, los acuerdos académicos que existen, más de 80 acuerdos de universidades norteamericanas y mexicanas existen. Nada más en este año se incrementaron los estudiantes norteamericanos en México el 19%. Es decir, 36,000 estudiantes mexicanos están en Estados Unidos, hay un intercambio. Es decir, tenemos que hacer valer para poder mandar un mensaje de política exterior en materia de coordinación y no de subordinación. Creo que ahí están los elementos, yo insisto, la relación está en el hecho, independientemente de las debilidades del TLC, que Trump dice que ganan más los mexicanos que los norteamericanos, defendiendo a los norteamericanos, no coincide con los temas aquí planteados. Es decir, ahí está la oportunidad que tenemos que ver y que todas las fuerzas políticas vayamos a ese acuerdo porque vale la pena, los mexicanos están totalmente dolidos, molestos y el deber, en este caso del Poder Legislativo, es hacer lo que tengamos que hacer en cuanto no al muro, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. El presidente no solamente cometió una estupidez, como se ha dicho aquí, con ese término, también una traición a la patria. Porque convivir con los enemigos del país, como él lo hizo, verdaderamente va en contra de la lealtad que él le debe por encima de todo a México. Y hay que reclamárselo. Ahora, hacia adelante, ¿qué? Hacia adelante hay que preguntarnos qué va a pasar con el gobierno de México. Bueno, pero ese gobierno va a cambiar en 2 años. A ver, en estos 2 años, ¿qué pueden hacer las fuerzas representadas en el Congreso para, diríamos como Cervantes, desfacer el entuerto? ¿O no le toca a nadie más desfacerlo, o ya no se puede desfacer y ya nos quedamos así para toda la vida? Hay que replantearnos la relación con Estados Unidos, pero verdaderamente a fondo, viendo sobre todo no solamente los aspectos comerciales,
sino también, y aquí me parece que no puedo dejar de decirlo, para mí es muy importante el aspecto político de que cada día más, incluso el gobierno de México, habla no de México, sino de Norteamérica, como si fuéramos parte de los Estados Unidos. Ya, esto es frecuentísimo. Y esto tiene mucho que ver con la independencia nacional que ya perdimos sobre nuestro territorio con la reforma energética. Y además agregarle al TLC, a la revisión, aprovechar esa oportunidad que si se da, la política migratoria que quedó pendiente. Bueno, el TLC es un tratado de comercio, pero no es un tratado de convivencia, porque ahí pasan mercancías, pero no pasan personas, ¿no? A mí me parece una exageración el catalogar como traición a la patria el haber mantenido un diálogo con los contrarios. Si ese fuera el principio, no habría paz ni orden en este mundo. Y para eso también se utiliza la diplomacia, para buscar los encuentros, los entendimientos, para buscar las coincidencias. ¿Pero qué diálogo? Que no sea con él, pero con los gobiernos. O sea, a lo que me refiero es que al final del día, el ejercicio de hoy tiene un principio y un fin. Y ese principio y fin no va a alterar en el todo las relaciones con los Estados Unidos, porque van más allá de un encuentro casuístico con el candidato Trump, como también hubiera sido con la candidata Hillary. Yo por eso insisto, una posición es de campaña y otra postura es de gobierno. Y me parece que hay que seguir en la línea de la construcción, de los entendimientos, que si bien este fue un episodio, como quiera que sea catalogado, pero que al final también sirvió para desnudar la propia personalidad de Trump, porque aquí vino con un discurso distinto al que fue a decir allá. Aquí no tuvo los arrestos para volver a decir ni señalar lo que piensa de los mexicanos, es decir, tiene un doble discurso. Y fue en su territorio donde él volvió en todo caso, a remeter contra la construcción del famoso, o a favor de la construcción del muro. Yo que creo que hacia adelante deben de seguirse procurando los entendimientos, debe de seguirse procurando los acercamientos, y como hoy lo han demostrado los dos presidentes, el diálogo, el acercamiento, la construcción de acuerdo, generan un mejor progreso para ambos países. No falta quien diga que esta búsqueda de la construcción del diálogo no se dio ni tampoco del entendimiento, porque en esta reunión lo que se vio fue la construcción del disentimiento y del engaño. Yo creo que lo primero, viendo hacia el futuro, que tendría que ser el gobierno mexicano, es aceptar que cometió un error garrafal para poder corregirlo después. Porque en términos diplomáticos, la merma al Estado mexicano es catastrófica. Es decir, un gobierno que no tiene credibilidad en el exterior, que cuando se sienta con su contraparte, se ve pequeño, se ve sin margen de maniobra, se ve sin capacidad para sostener acuerdos, pues yo no veo condiciones para sentarse a platicar en este momento con, ya no hablemos del ámbito internacional, simplemente en términos de la propia relación bilateral. No digamos si el resultado electoral favorece a Hillary Clinton y no a Donald Trump. En cualquier escenario, la posición de debilidad en la que queda la diplomacia mexicana es catastrófica y van a tener que suceder muchas cosas en términos de su propia corrección de conducción política para que eso se pueda resarcir y podamos estar en condiciones de renegociar o de reabrir cualquier tipo de discusión de intercambio comercial, migratoria, de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado, estos son los puntos de vista. Aquí es evidente que pues muchos de los juicios y de los análisis vertidos pues no tienen mucho que ver con el color de los partidos que representan cada uno de los diputados. Yo sentí que había una actitud pues más nacional que partidaria, con los matices que cada quien le ha querido
aportar a sus expresiones, pero finalmente creo que este es un tema del cual los mexicanos seguiremos hablando durante mucho tiempo y que la mayoría de los puntos de vista serán coincidentes con lo que aquí se ha dicho. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y sobre todo, Gracias. gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muy amable. Gracias.